Panel. En esta oportunidad vamos a tener un bloque dividido en dos partes. El primero, arrancamos con el doctor Juan Carlos Kachanowski del CMT Group. Nos va a comentar un poco sobre lo que en el programa, como dicen, suena como las contradicciones, signo de pregunta. No sé si fue que tú estuviste dudando vos en el proceso de... No, es un truco. Ok, así que vamos a ver si hay o no hay contradicciones dentro del pensamiento de Mises acerca del rol del empresario. Me parece que es una oportunidad increíble para alguien que yo tuve el privilegio de tenerlo como profesor, porque bueno, con todos estos autores importantes, los que tenemos por ahí una lectura un poquito menos superficial, pasa que nos quedamos con algún punto, a veces con la interpretación que nosotros queremos de los mismos autores, así que siempre tener la oportunidad de un análisis detallado, sobre todo en el pensamiento de Mises, me parece una excelente oportunidad para un gran panel, así que arrancamos. Juan Carlos, tenemos media hora de su exposición y luego vamos con una ronda de preguntas. Gracias, Marcelo. Bueno, sí, hay cosas de Mises que me llaman la atención. Lo más seguro es que esté equivocado yo y no Mises, pero por lo menos quiero plantear qué es lo que me hace cortocircuito en alguna de sus afirmaciones y frases. Cuando uno lee un libro la primera vez entiende algo, después, sobre todo un libro como Acción Humana, ¿no? Uno lo lee 2 veces, 3 veces y vamos viendo cosas nuevas, sobre todo cuando el libro es tan voluminoso. Los clásicos, una de las acusaciones a los clásicos, no a todos, es que no distinguían entre la función empresarial, era como que el capitalista hacía absolutamente todo. Entonces, déjenme ir switchando entre una slide y el otro. Hoy más o menos, si yo estoy bien, hay 3 diferencias. Uno es el empresario. Esto es porque odio los PowerPoints y soy del viejo estilo de escribir en la pizarra. Pero va a haber algo. El empresario, el ejecutivo, el presidente de la empresa, actualmente se lo suele llamar el CEO o Chief Executive Officer, y el capitalista. ¿Cómo? Y Mises es claro en esto, no son personas, son funciones distintas. Son cosas distintas que aportamos. Entonces, vamos a ver en la cita de Mises, este señor es el que detecta una oportunidad, detecta los gustos de los consumidores, detecta un nuevo proceso productivo, o sea, hace una innovación. O sea, es el que mejor tiene la habilidad de anticipar el mercado mejor que otros, lo cual requiere de ciertas condiciones. Muchas escuelas de negocios que suelen decir acá formamos empresarios me despiertan ciertas dudas. No sé si un empresario se hace o se nace, pero lo cierto es que si es esto que lo que dice Mises, uno no puede formar empresario porque como le enseñamos a adivinar el futuro. Entonces la función del empresario es tratar de decir, bueno, los recursos productivos deberían ir hacia tal lado. La del CEO o el que ejecuta es saber llegar, que es una habilidad distinta. Una cosa es decir, hay que ir al punto A, no hay que ir al punto A porque mi olfato dice que el mercado y la rentabilidad está en A, no está en B. Eso es una habilidad. La otra es sentarse frente a la empresa y lograr que los recursos humanos lleguen a la meta. La puede tener la misma persona, ¿no? Es decir, hay que ir para ahí, además sabe dirigir la empresa. Pero es una habilidad distinta. Y bueno, y la tercera función que separa es el capitalista, es el que pone capital, ¿sí? Con distintas funciones. Entonces estas son las 3 funciones que aparentemente están distinguidas hoy en día como separadas y que Adam Smith las tenía todas integradas, ¿no? El capitalista era el dueño, el que ponía el capital, y aparte el que manejaba la empresa, era todo. Entonces, en el caso de Mises, tenemos esta afirmación.
the ultimate source from which entrepreneurial profit and loss are derived is the uncertainty of the future constellation of supply and demand. Y quiero poner el énfasis en esta palabra, en uncertainty o incertidumbre, porque la incertidumbre, a diferencia del riesgo, es que en el riesgo podemos calcular estadísticamente el riesgo si tenemos suficiente cantidad de datos hacia el pasado. Pero cuando estamos innovando algo, por ejemplo, alguna fábrica acaba de producir un lápiz con el cual ustedes pueden escribir en un papel, pero tiene una cámara, además en la punta, que registra todo lo que hacemos, ¿sí? Y va quedando grabado en una memoria RAM del lápiz. Graba la voz. Y entonces después uno conecta vía wireless el lápiz a la computadora y le transmite todo al Word, ¿sí? Ideal para reunión. Imagínense los alumnos, en vez de estar con una laptop tomando nota, podrían estar escribiendo con un cuaderno en una reunión de directorio o lo que sea, tomo nota y después lo transmito directamente. Ahí parecería ser más cómodo. No hay datos directos de si esa innovación va a funcionar o no. Como no hay datos directos, si un lector de libros electrónicos, la Kindle, va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la incertidumbre, es la capacidad de ver lo que nadie más está viendo. Déjenme traer rápidamente la cita de Jack Welch. Welch fue el CEO de General Electric por 20 años. No sé si conocía o no a los austríacos, pero fíjense la coincidencia, ¿no? En vez de líder podemos traducir esto como empresario, es más o menos lo mismo, ¿no? Every leader has to have a vision and the ability to predict the future, but good leaders must have a special capacity to anticipate the radically unexpected. Si esto es cierto, pero es un poco lo que estaba diciendo Mises, es la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo tengo esta habilidad? ¿Cómo alguien le enseña a alguien en una escuela de negocios a predecir lo que no es predecible? The ability to see around the corner is the ability to imagine the unimaginable. O sea, esto me pareció muy en sintonía, este libro de Jack Welch me parece muy bueno. Sé que a Landoni no, pero no importa. Pero me llamó la atención esta paralelismo. Entonces, quiero, antes de ir a los párrafos de Mises que me complican, ver que cuando hacemos una teoría, y esto casi me remite a la primera conferencia de Zanotti, de si la teoría tiene capacidad de predecir o no, en economía, si podemos testearla. Es claro que en algunas ciencias como la astronomía en especial o la física mecánica podemos encontrar ecuaciones que nos dan predicciones bastante exactas. Entonces, en esas ciencias, cuando uno hace una observación, la trata de explicar, elabora una hipótesis, y esta hipótesis va de la mano, está amarrada a la capacidad de predecir. Cuando voy al laboratorio espero que ocurra lo que me está diciendo la teoría. Entonces teoría y predicción están casi de las manos. Y puede ser una predicción muy puntual, como el movimiento de los planetas, o casi puntual, o una predicción más probabilística en algunas ciencias, o en alguna rama de la ciencia. Entonces manejamos probabilidades. ¿Qué pasa aquí en la economía? Por eso las diferencias a veces también me sorprenden. Es decir, la teoría, cuando decimos es a priori, es que podríamos demostrar deductivamente que si la oferta sube más que la demanda, el precio va a tender a bajar, ceteris paribus, o que si la demanda sube más que la oferta, el precio va a tender a subir, y hacer esta demostración. Pero ¿cuál es el problema que tenemos acá con el empresario y específicamente con la predicción en la economía? Vamos a poner un ejemplo que no me gustan estos gráficos, pero para esta cosa creo que sirve. Pongamos la oferta y la demanda.
Todo el mundo podría decir, bueno, coincidimos en la teoría esta. El precio está determinado por la oferta y la demanda con todos los errores, antes que Alberto me pegue, todos los errores que esto implica, pero decir, la teoría dice el precio está determinado por la oferta y la demanda, y si la demanda sube, el precio sube, si la demanda baja, el precio baja, etc. Pero ahora viene la predicción. Si estamos vendiendo 100 unidades a 40, supongamos, y digo, ¿va a subir o no va a subir el precio? Y alguien podría decir, sí creo que va a subir porque estoy esperando que pase esto. Y otro que diga, no, yo estoy esperando al revés, porque estoy esperando que ocurra esto, que la oferta se incline a la derecha. Entonces aquí, cuando viene el futuro, si el precio subió a 50, supongamos, en vez de bajar a 30 o quedarse en 40, lo que estamos testeando, y esto es lo que me parece importante, no es la teoría, es los supuestos de la predicción de las personas. Alguien creyó por esto que este párrafo de Mises, the uncertainty of the future constellation of supply and demand. Toda la información, como diría Hayek, de lugar y circunstancia, me va a hacer que algunos, esa constelación que determina que la oferta o la demanda cambie, algunos la ven de una manera, otros la ven de otra, parten de supuestos, hacen deducciones, pero el problema es que esos supuestos de los cuales está partiendo el empresario son comprobables de una sola forma, es decir, invertir y ver que el mercado hable, ¿sí? Es el laboratorio, pero no es un laboratorio como en física o en química donde podría repetir las cosas constantemente. Entonces, el test en economía, en la predicción, estamos sometiendo a prueba la capacidad de anticipar estas constelaciones de datos de lugar y circunstancias que nos hace deductivamente llegar a creer que la demanda va a subir o va a bajar. Y como son supuestos no científicos, muchas veces, como sabemos, son opinables. Recordemos que, no está Gómez acá, el cuento de Gómez de Schultz con Starbucks, más de 200 inversores le dijeron que era una mala idea. Hasta que el 203, 204 dijo, bueno, ok, me parece muy bien. Y salió bien, como muchos deben haber salido mal, supongo. Pero más de 200 le dijeron, está mal, o sea, y uno tuvo el supuesto correcto. Entonces, ¿qué es lo que, dado este planteo, qué es lo que me preocupa? Lo que me confunde más que me preocupa. Dice Mises, let us try to think the imaginary construction of pure entrepreneur to its ultimate logical consequences. This entrepreneur does not, dos veces, own any capital. The entrepreneur does not own any capital. The capital required for his entrepreneurial activities is lent to him by the capitalist in the form of money loans. Acá me entran las siguientes dudas. ¿Por qué en términos de préstamo? ¿Por qué no puede ser un socio capitalista? Por ejemplo, en una sociedad por acciones que cotiza en bolsa, hay millones de acciones donde el accionista, el pequeño accionista o gran accionista simplemente compra y no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones y la empresa ya se formó. Estoy aportando capital. Porque es diferente, ¿no? Es decir, soy el empresario y tomo una deuda para llevar adelante el proyecto, es decir, salgo a buscar socios capitalistas que creen en mí y voy a negociar un porcentaje de acciones para ver cómo esto funciona. Entonces, el primer punto es el empresario puro no tiene capital propio. Y en este caso lo restringe, pero no sé si alguno tiene algún otro párrafo, lo restringe al que le da un crédito. Y el próximo cita. Ahí estoy bien. Okay.
he remains, the entrepreneur, he remains propertyless, for the amount of his asset is balanced by his liabilities. If he succeeds, the net profit is his. If he fails, the loss must be fall upon the capitalists who have lent him the funds. Esto no lo puedo entender. Es decir, ¿quién dice voy a dar un crédito? Pues estamos hablando de crédito. Si hay ganancias, y es normal, ¿no? Si tomo un crédito en un banco, las ganancias son mías. Ahora después voy al banco y le digo, si pierdo, las pérdidas son ustedes. Estas son las dudas que me aparecen. Such an entrepreneur would in fact be an employee of the capitalist who speculates on their account and takes 100% share of the net profits without being concerned about the losses. Estas son las cosas que me abren un signo de interrogación grande. Es decir, ahora el empresario tomó un crédito y se transforma en empleado del banco. Porque si es un crédito, el que dio el crédito no es el dueño de la empresa, es un acreedor de la empresa. Y entonces tengo las ganancias, y tengo ganancias, pero no me preocupo por las pérdidas. Es decir, las toma el que me presta. Dinero, el banco o un prestamista X. O sea, estos son nuevamente, por ahí estoy confundido yo y alguien me dice, no, en alguna otra parte el muchacho dijo, bueno, no tan muchacho, ¿no? Dijo alguna otra cosa. La gran ventaja de las Kindle para hacerle publicidad es que uno rastrea rápido todo lo que quiso decir por todas partes con este concepto. A capitalist is always also virtually an entrepreneur and speculator. Y volvimos a Adam Smith. ¿Qué es esto? Es decir, es como función. ¿Es o no es? ¿Es capitalista y además es empresario y especulador? ¿Quién es el que en última instancia decide dónde va a ir los recursos? ¿Es el empresario? Pero si el empresario no tiene capital, tiene que convencer al capitalista de que esto es una buena inversión para que le dé un crédito o vaya como socio de él. Entonces este párrafo también a mí me parece como contradictorio. Gracias. Si vamos a separar las funciones. Si hablamos de personas, es distinto. The entrepreneur earns profits or suffers losses. The owner of the means of production, capital goods or land, earn originary interest. The workers earn wages. Otro dilema, ¿no? El empresario tiene ganancias o sufre pérdidas cuando antes dijo que las pérdidas eran del capitalista. Esas son por eso puse entre signos de interrogación, es decir, esto me complica. The owner of the means of production, capital goods or land, earn originary interest. Acá tengo otros dos problemas. El capitalista es el que daba el crédito, no es el propietario de. Estoy dando un crédito, estoy dando un crédito. El que toma el crédito le debe plata al capitalista. Entonces, si me compro una casa con un crédito hipotecario, pues soy el dueño yo, pero tengo una deuda con el banco, ¿sí? Pero el banco legalmente no es el dueño de mi casa. Soy yo quien tiene una deuda, y si no cumplo con el pago de la deuda, el banco vendrá y me venderá la casa. La tierra acá es como un elemento adicional que me confunde. Pero después está este otro concepto, la tasa de interés originaria. Por ahí, para los que no están en temas, la tasa de interés, si la llamamos así, suele tener tres componentes. La tasa, vamos a llamarla acá, originaria, que Mises muy brillantemente, a mi gusto,
describe como la preferencia temporal, ¿no? Valorar bienes futuros versus presentes. Pero después agrega el riesgo como otro factor que va a ser, a mayor riesgo la tasa de interés en el mercado va a ser alta, a menor riesgo la tasa de interés va a ser más baja. Hay algunos autores modernos que no sé si leyeron bien a Mises, pero no distinguieron esto de que Mises no distinguía entre distintos tipos de tasas de interés de corto y largo plazo. Pues los riesgos cuando el crédito es a corto y largo plazo tiende a variar. Y además la depreciación del dinero, la devaluación, ya sea inflación o contra alguna otra moneda. Todo esto conforma la tasa de interés del mercado. No sé por qué está poniendo acá que el capitalista solo gana la tasa originaria. Si el capitalista va a prestar, si es un banco, va a evaluar el riesgo, no sé por qué lo está eliminando, y va a evaluar la inflación. Seguramente en Argentina ningún banco le va a prestar al 1% anual. Esta es otra de las dudas que me surgen con los párrafos de Mises. Bueno, este de Winning lo hemos visto. Otro punto menor, pero esto es Mises. Monetary calculation reaches its full perfection in capital accounting. Y si hay algo, por lo menos en nuestros MBAs, que tratamos de mostrar es la diferencia entre la contabilidad del contador y la contabilidad del economista. Porque cuando uno dice, sigo la contabilidad, y digo, tengo ventas, quiero calcular las ganancias de la empresa, entonces después hay que empezar a restar los costos, ¿no? Y si voy a restar los costos de las mercaderías vendidas, habitualmente hay tres criterios contables aceptados, ¿no? Last in, first out, LIFO, first in, first out, y un promedio. O sea, si estoy comprando mercaderías o materias primas a distintos precios, puedo computarlo de estas tres formas. Si ahora preguntamos cuánto ganó la empresa, tendría tres respuestas distintas. Depende de qué criterio contable generalmente aceptado en las normas internacionales tengo. Después tenemos por lo menos 4 criterios de depreciación. Lineal, acelerado, por horas de uso de la máquina, por cantidad producida. Hay más, pero solamente para decir 4. Entonces, puedo, siguiendo la contabilidad generalmente aceptada, seguir alguno de estos criterios. Entonces voy a tener para cada uno de los 3 anteriores 4 más. Y si ahora pregunto cuánto ganó la empresa, tengo 12 respuestas diferentes. La investigación y desarrollo podría ser inversión o podría ser gasto. O sea que a cada uno de estos le corresponde ahora 2. Y si ahora preguntamos cuánto ganó la empresa, tengo 24 respuestas distintas. Y de esto, Adam Smith se había dado cuenta. Si uno lo ve, Adam Smith lo tenía bastante más claro. Alfred Marshall hablaba de economic profit y lo computaba muy bien. Dentro de otras cosas es que la contabilidad no computa el costo de oportunidad que sí lo computa un economista. Acá no está computado el costo de oportunidad del capitalista, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es simplemente para reflexionar dentro de un congreso de escuela austríaco. Dudas que a mí me surgen, no las pude resolver, voy a tener que ir al psicólogo, pero las quería plantear para que esto trate, como siempre Alberto dice, mover el eje, no del debate en este caso, sino de la ciencia un poco para algún lado, suponiendo que alguien me diga, estás totalmente equivocado, me dices, estos párrafos fueron sacados de contexto, como se suele hacer con la Escuela de Salamanca, para demostrar otras cosas. Bueno, señores, se me acabó el tiempo, de manera que pasamos a las preguntas.